Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a esta clase número 3, a la tercera clase. Eh, Siempre que arranquemos una clase vamos a empezar por un repasito de la anterior, ¿sí? De lo último visto. En este sentido, ¿sí? Vamos a justamente arrancar con las principales características de los grandes grupos de plantas que hemos visto, que empezamos en el jardín botánico y que ahora retomamos acá en la parte teórica, ¿sí? Esto era el cuadrito que habíamos visto en la última clase, donde teníamos las criptógamas o inferiores, las superiores o fanerógamas, ¿sí? Dentro de las criptógamas o inferiores, ¿sí? Teníamos a tres grandes grupos, ¿sí? Aquellas llamadas talófitas, ¿sí? Que no tienen un talo, sino que no tienen un cuerpo vegetal, ¿sí? Y además dependen exclusivamente del agua para su vida, para su reproducción, ¿sí? No tienen vasos conductores, ¿sí? Ya que el agua la tienen por todos lados, ¿sí? Ellas no necesitan las algas. Bueno, después tenemos las briofitas, ¿sí? Musgos hepáticas, ¿sí? A ver, denme un segundo que hay gente que está llegando tarde todavía. Tenemos entonces musgos y hepáticas, ¿sí? Que tienen pseudotejidos, hasta ese nivel de organización llegan, ¿sí? Y después tenemos las pteridófitas, que recuerden que el término pteridófita ya no se usa más, ahora se usa helechos y grupos emparentados, ¿sí? No sé si alguien logró ver el videíto que les colgué ahí para taxonomía y sistemática de helechos, está muy lindo, ahí van a entender algunas cositas. Ya casi hay vasos conductores y hay verdaderos tejidos, ¿sí? Hay raíces, hay hojas y todavía no tenemos un tallo bien definido, pero sí hay rizoma, ¿sí? Y después tenemos las plantas superiores o fanerógamas, que son las con mayor nivel de adaptación a la vida terrestre, ¿sí? Están súper mega adaptadas a la vida terrestre, ¿sí? A vivir en la Tierra. Ya no dependen del agua para su reproducción, ¿sí? Tienen verdaderos tejidos, verdaderos órganos, ¿sí? Y en el caso de las angiospermas, llegan a un nivel en la reproducción muy alto con flores, ¿sí? Que atraen polinizadores de diferentes tipos, ¿sí? En el caso de las, entonces, gimnospermas, ¿sí? Plantas con semilla desnuda, y angiospermas, plantas con semillas dentro del ovario, o sea, está protegida. Y ahí vamos a tener las monocotiledonias y las dicotiledonias, ¿sí? Cuyos caracteres los estuvimos viendo la semana pasada. Las briófitas, ¿sí? ¿Qué carácter importante debemos tener en cuenta a la hora del parcial y a la hora de tenerlo como gente que le interesa la botánica, ¿sí? No tienen tejido vascular para transporte de agua y minerales, ya dijimos, pseudotejidos, ¿sí? Necesitan agua para reproducción porque el esperma, que en realidad esperma está muy mal dicho, ¿sí? Porque no tienen esperma, ¿sí? El esperma lo dejamos para los animales, ¿sí? Eh, digamos, las células que tienen flagelos, se llaman anterozoides, son móviles, y tienen que nadar para llegar a la célula eh, ovulífera o la oósfera, ¿sí? Y la generación dominante es la generación megametofítica, perdón, o sea, la mayor parte de la planta que vemos es el gametofito, ¿sí? El esporofito es el otro, fíjense, que se produce como consecuencia de la fecundación, crece a partir y encima del gametofito femenino, ¿sí? O sea, es parásito. Entonces, ¿qué vamos a ver como otro carácter importante para vivir en la Tierra? Que las plantas adaptadas, como las gimnospermas y las angiospermas, perfectamente a vivir en la Tierra, ¿sí? Y ya los helechos, eso sucede también, la generación esporofítica, ¿sí? No es parásita del gametófito, sino que es el gametofito quien es parásito del esporofito en las plantas superiores. Es al revés. Y el gametofito es microscópico, se reduce a células en algunos casos. Y eso lo Profe, vamos a ver ya en el segundo parcial. profe, Tiene perdón que que quedar le muy claro esto, interrumpa. porque sí, Ah, ¿se escucha? sí, Ah, te quería consultar porque ahora nombraste esto y no sé si es lo mismo que
ahora no me acuerdo en qué apunte o en el de Valla, decía que el esporofito es dependiente del gameto, no, que el gamet, no, sí, que el esporofito es dependiente del gametofito o que no es dependiente. Y no entiendo si es lo mismo que planteas ahora en relación Claro, al para las, parasitismo. No me quedó claro. ¿Te lo para puedo las volver a briófitas, preguntar? Sí. sí, sí, para las briófitas, la generación gametofítica es la dominante y es lo que vemos. Si vemos un musgo o una hepática en una pared, en un charco, en un lugar húmedo, eso que estamos viendo es el gametofito. Y el esporofito es diminuto, chiquitito, y no lo vamos a casi ver, no lo vamos a percibir. ¿Sí? Porque la generación dominante en ese ciclo de vida es la gametofítica, es grande, es macroscópica. Y el esporofito es microscópico y vive a expensas del gametofito. Con el transcurso de la evolución, esto fue cambiando groseramente, y tenemos hoy en día que el gametofito justamente ya no es grande y vulnerable a la sequía, vulnerable a los animales, vulnerable a un meteorito, a lo que sea, ¿no? Es chiquitito el gametofito en las plantas superiores. Y está resguardado, está protegido por el esporofito, muy bien protegido. De tal manera de que es lo último que va a morir en la planta. ¿Y por qué esperan ustedes que el gametofito esté bien protegido en una planta? Para que no se lo coman los animales, los pájaros, o sea, estaría muy expuesto a que eso, a que se pierdan esas células y no se pueda reproducir. Claro. Lo más interesante ahí es lo último que dijiste, ¿sí? Que no se pueda reproducir. Claro. La reproducción sexual. ¿Sí? La reproducción sexual garantiza a todos los seres vivos, ¿sí? Biodiversidad y la capacidad de adaptación al ambiente con eso. ¿Sí? Entonces, proteger las células sexuales, las gametas, ha sido un reto evolutivo que ha derivado en esta super especialización que tienen las gimnos y las angio por sobre todo, ¿sí? Donde el cuidado de las gametas es fundamental y donde se garantiza una fecundación sí o sí, donde la diversidad siempre va a tender al máximo, tanto genética como morfológica, como la diversidad a nivel, ¿sí? De especie, todo, ¿sí? Se preserva en ese caso y bueno, ha dado muy buenos resultados, evidentemente, ¿no? Eso se nota. Pero bueno, Profe, ¿qué pasa? Sí, las, las briófitas ya no dependen del agua para fecundar, estas que estamos viendo, las briófitas. fíjense la característica distintiva. No tienen tejido vascular para transporte de agua y minerales. ¿Y qué dije después yo? Necesitan agua para reproducción porque el esperma, que estaba mal dicho, ¿sí? Es móvil y tiene que nadar para llegar a la célula ovulífera, ¿sí? Dependen del agua. Claro, profe, una consulta. ¿Vio en una de las fotos que había puesto en la actividad? O Sí, sea, daba a parecer que estaba arriba de una roca, con lo cual pensé que era un musgo, pero cuando hice zoom tenía como, voy a decir una burrada, tenía como unas hojas parecidas a la de la carqueja, no sé si se entiende lo que quiero decir, se las veía como paraditas. Bueno, nunca por, vi un musgo de cerca, capaz que también así son los musgos. Me la jugué por poner musgo, pero eso le quiero preguntar, ¿los musgos tienen diferentes tipos de hojas o hay diferentes tipos de musgos o no era? claro, los musgos y hepáticas, recordemos, no tienen verdaderos tejidos, por lo cual no llegan a nivel de órgano, entonces no tienen hojas. Son estructuras parecidas que se llaman filoides, ¿sí? Van a Ok, tener pero sí son un poco filoides, verticales, ¿o no? sí, ahora Ah, iba, ahora iba a eso. Primero quiero definir el término. El término de filoide, ¿sí? Oide, la terminación oide significa parecido a. Filoides parecido a una hoja. Van a tener rizoides y algo parecido a un tallo, pero no tienen tallo siquiera, así que nada de eso. Entonces, vamos a tener a su vez tres formas básicas de musgos. Un musgo costroso, que va a estar pegado a la estructura donde esté,
se hace una roca a la pared. Un musgo semierecto y un musgo totalmente erecto, que es el que seguramente está en la foto, ¿sí? Que forma como un pastito, muy lindo. Perfecto, sí, era eso. Gracias. Pasa que nosotros tenemos una materia cuatrimestral muy acotada. Si tuviésemos una materia un poquito más amplia, de un año, supongamos de botánica, tendríamos 3, 4 clases, tres clases para dedicarle a musgo y hepática, 2 clases para dedicarle a las algas, 4 clases para dedicarle a lo que vamos a ver hoy nosotros en una, y así. Se desglosa mucho más, y bueno, pasa que bueno, una botánica cine se necesitaría para una licenciatura. Como estamos en una tecnicatura, se cree que con esto se cree, por lo menos la gente que hizo el plan de estudio, que está bien, debe estar bien. Entonces, repito, la generación dominante es la generación gametofítica, ¿sí? O sea, la mayor parte de la planta que vemos es el gametófito. Y el esporofito, que se produce como consecuencia de la fecundación, ¿sí? Las gametas, crece a partir y encima del gametofito femenino, o sea, parasitándolo. Posee una cutícula y poros, pero no tiene estomas, obvio, porque no llega a ese nivel de tejido, ¿sí? Y el cuerpo se conoce como talo, no posee raíces, tallos u hojas verdaderas, ¿sí? Esto es lo que acabo de mencionar. ¿Alguna duda con esto de las hepáticas y musgos? No, no, todo bien. Y luego entramos a este grupo que, como ya les di el videíto, sí, espero que igual tienen ese material disponible ahí para verlo y sacarse más dudas. Las pteridofitas, que ya no se llaman más pteridofitas, sino que se llaman lechos y grupos emparentados, son plantas de tamaño mediano que se caracterizan por tener vasos conductores, pero no tienen flores ni frutos, obviamente. No tienen semillas, inclusive no tienen semillas. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos, o sea, con poca radiación directa. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo se caracteriza justamente por ya tener tejidos y órganos. Tiene verdaderas raíces y verdaderas hojas, por sobre todo. Y es ahí, en la morfología de esos órganos, donde va a radicar su clasificación. Dependiendo de la morfología de la hoja y de la disposición de los esporofitos que van a estar sobre la hoja formando soros o no, la forma del soro, la protección del soro, ¿sí? Y luego otras cosas como las escamas que van a tener en los rizomas, el tipo de rizoma, el corte del rizoma, que lo vamos a ver en el segundo parcial, ¿sí? Cosas que van a ser definitorias para poder llegar a identificar una especie y decir, esta es esta especie porque tiene esta característica de la hoja, esta característica de los esporangios, esta característica de los soros, esta característica del tallo o del rizoma, mejor dicho, y esta característica de raíz. Posee todo esto. Y la diferencia de esta que posee todo esto. ¿Se entiende cómo vamos a hacer las clasificaciones o cómo se hacen las clasificaciones? Sí, sí, el video está buenísimo. Unas ganas de ir a reconocer helechos. De hecho, sacándole fotos para la actividad, encontré que fui a sacarle foto a un musgo que sabía que estaba ahí en el borde de la pared, y me encontré con que de la ranura de la pared salieron un montón de culantrillos Claro. del helecho nativo. No lo había visto, ahora los voy a cultivar, lo voy a ir regando. Pero es Eh, espectacular. Hermoso. Y el equisetum que dijiste que era de esta familia también, no tiene esa condición de lugar umbroso, ¿no? En general lo ponemos al pleno sol. Sí, porque el Equisetum no es un helecho propiamente dicho, sino que es uno de esos grupos emparentados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Equisetum, además, es una planta palustre, es una planta que puede vivir en ambientes secos como en ambientes húmedos. Es como las totoras, como los juncos, ¿sí? Pueden vivir en ambientes secos como en húmedos. Eso es lo que tiene el Equisetum. Bueno, paso nomás de grupo, bien con pteridófitas, va, con helechos y grupos emparentados. Sí, sí, bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno,
talófitas le vamos a llamar, ¿sí?, a líquenes y hongos, ¿sí? Y también a las briófitas, ¿sí?, porque tienen talo. Entonces, ¿qué pasa? Grupo de plantas que poseen un talo, el que no se diferencia ni raíces, ni tallo, ni hojas, y puede estar constituido por una sola célula o por un conjunto de células dispuestas en forma de filamento o lámina, ¿sí? Acá entran un montón de organismos. Sepan que hoy los hongos están por fuera y las algas están por fuera y tienen su propio reino, ¿sí? Digo, tienen su propia división, ya, su propia clase, ya están por fuera, ¿sí? Inclusive, sí, dije bien, o sea, está el reino fungi, los hongos están por fuera inclusive. Y las algas, los taxónomos y las taxónomas lo quieren separar también, como un reino aparte. Pero bueno, por ahora siguen las algas dentro del reino vegetal. Pero los hongos ya no, hace años que no. Las talófitas son organismos pluricelulares vegetales que no presentan tejidos ni el conjunto de órganos característicos de las plantas vasculares. Entonces, ¿qué pasa? Acá dice que son vegetales. Siempre se las puso a los hongos dentro de los vegetales. ¿Por qué? Porque no se movían, porque estaban quietos en el suelo, nada más que por eso. Después no hacen fotosíntesis, no tienen nada de parecido a las plantas. ¿Y a qué vamos a llamar talo? Se llama talo al cuerpo indiferenciado de esos organismos. Fíjense, no son un taxón, no son un grupo de clasificación biológica, sino que constituyen un conjunto polifilético, o sea, de diferente origen, que no proviene de un ancestro común inmediato, sino de varios ancestros. Tiene diferentes ancestros que le dan origen, ¿sí? Dentro de los hongos, también, ¿sí? O sea, los hongos hoy son un grupo monofilético, tienen un ancestro en común, en teoría. No están bien encontrados, pero en teoría están en un ancestro en común, ¿sí? Pero después adentro es una bolsa de gatos. No hay. Es polifilético en su interior, ¿sí? Tiene varios ancestros que soportan la misma rama. Es como que nosotros, los seres humanos, ¿sí?, en vez de solo nosotros descender del Homo sapiens, también descendamos del Homo neanderthalensis, que hoy se está dilucidando eso. Si fuese así, nuestros ancestros serían dos, no uno. Entonces nuestro grupo no sería monofilético, tendría un único ancestro, que sería el Homo sapiens. Ya tendría el Homo neanderthalensis también, porque estaríamos cruzándonos con ellos, ¿sí? No sé si me explico la diferencia entre un grupo monofilético y polifilético. Sí, 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 como que vienen como dos familias generan una sola, como decía de una manera. Claro, hoy las tenemos que clasificar como una, pero está en disputa si se van a separar o no también. Pero bueno, es así. Bueno, esto ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Profe, ay, perdón, le hago una pregunta. Las plantas epífitas entran, bueno, capaz no entran todas en la misma categoría, pero se me vino a la cabeza la que le dicen barba de viejo, la Sí. nativa colgante. ¿Esa es talófita? O sea, ¿entra en ese grupo junto con los musgos? No, no es un musgo. Porque no le veo hojas. No, no es un musgo, no es un musgo. Es una planta, digamos, eso es una hoja, son hojas. Ah, No son ok. tallos, ¿sí? Bueno, gracias. Yo Bueno, sí. casualmente la tengo en casa, pero no me doy cuenta de dónde, cómo crece. La veo cada vez más rojo, más ¿A tupida, cuál? pero no me doy cuenta cómo genera nuevo. No A escuché la cuál. barba, Ah, la creo barba que se de llama barba viejo. viejo. Sí. Y es difícil, porque es una planta muy rara. Justo un amigo en la facultad la estuvo trabajando muchísimo en el sur. Y yo ahora no recuerdo bien los detalles, pero le voy a pedir un trabajo a él, me lo va a entregar enseguida, porque hizo casi su tesis con eso. Así que se los voy a compartir la semana que viene por acá. Ay, sí, sí, queremos más videos de amigos. Y son todos compañeros de la facultad, en algún punto estudiaron conmigo, fueron profes. Primeras plantas vasculares con semilla, las gimnospermas, formaron los primeros bosques. Esto está en disputa porque se cree que fueron las pteridófitas ancestrales, ¿sí? Unos helechos arborescentes, los primeros bosques. Importancia económica porque la industria la maderera, obviamente, ya sabemos, pinos de diferentes tipos, ¿sí? Cedros, obtención de resinas, árboles de Navidad, bueno, tratamiento del cáncer.
Y simbiosis con organismos, por ejemplo, hongo del pino. También ahí podemos obtener comida o, bueno, simplemente un buen bosque. Y, por último, las angio, ¿sí? Como grupo predominante hoy en la Tierra, ¿sí? Plantas con flores sin frutos, forman la producción primaria mundial, o sea, tienen una contribución gigante. Simbiosis con insectos, industria textil, diferentes tipos de cosas que se pueden sacar, la farmacopea, sí, también, todo lo que viene a lo que sacamos, sí, de los medicamentos de las plantas, las flores. Y papel ecológico, bueno, forman la producción primaria mundial, pero recuerden que las gimnospermas también tenían un tema de la taiga, ¿sí? Ecológicamente hablando, era muy interesante la taiga, ¿se acuerda que lo comenté en la salida, ¿no? En el jardín botánico. ¿Eran los del norte, los de hemisferio norte que evitaban... Ah, lo tengo anotado en el cuadernito de esa salida. El ¿Eran esos? Exactamente, eran ¿Los esos, que sí. tenían una función ambiental o algo así? Exactamente, Ah, me ecológica, lo voy sí, a sí, volver a sí. anotar para googlear. Evitaban el frío, ¿sí? Evitaban que los fríos del Ártico bajasen y congelaran todo lo que está por debajo. Y además tiene una producción de oxígeno mayor a la del Amazonas, ¿sí? Y a otras selvas del mundo. O sea, producción de oxígeno y captura de dióxido de carbono, o sea, que están hoy, ¿sí? Siendo un apoyo muy importante para lo que es el efecto invernadero. Bueno, y entre mono y dico, estas son las características principales que debo de saber a la hora de... Para saber mínimamente un saber básico de botánica, esto es lo que debo saber lo mínimo, y de acá para arriba para clasificar, ¿sí? Embriones, 2 cotiledones, 1, hojas, nervadura ramificada, nervadura paralela, tallos, haces vasculares dispuestos radialmente en dico y en mono esparcidos, ¿sí? Piezas florales normalmente 5 o 4 y sus múltiplos en dico y en mono 3 y sus múltiplos. Polen de 3 poros y polen de 1 poro en mono, ¿sí? Esto es lo básico, lo mínimo que debemos saber. ¿Hasta acá alguna duda, algo? No, No, profe, todo clarísimo. claro. Bueno, porque a partir de esta clase, de hoy, vamos a empezar a ver los caracteres morfológicos de las plantas superiores que nos van a servir para hacer clasificaciones o para clasificar. Ustedes vieron las claves dicotómicas, yo les di la semana pasada, y había caracteres, no sé, hojas de tal forma, flores de tal forma, estambres de tal forma, óvulos tanta cantidad, montones de caracteres morfológicos que hacen a la clasificación, ¿sí? Y en las angiospermas, los caracteres que más pesan para clasificar y diferenciar son las flores. Tenemos que aprender muy bien la morfología de la flor, saber ver la flor e identificar cada parte perfectamente, si queremos hacer clasificación, si queremos entender la clasificación. También para hacer clasificaciones groseras a niveles más grandes, como de familia para arriba, orden, familia, orden, clase, tenemos que saber morfología de las hojas, de los tallos, de cosas más groseras, ¿sí? Ahora, queremos saber clasificar a niveles más finos, de familia para abajo, o sea, género o especie, tenemos que saber caracteres florales, en el caso de las angio. Y en el caso de la gimno, tenemos que saber caracteres por ahí no tan heavy, tan difíciles de ver, pero también vamos a tener que saber algunos caracteres. ¿Sí? O sea, en la morfología se basa principalmente la taxonomía. Y luego se basa en términos genéticos para hacer taxonomía ya mucho más específica y más rompequinoto, por decirlo así. Porque hoy en día, como ya está todo clasificado, siguen buscando formas de clasificar y de hacer mirando genes cada vez más específicos y clasificaciones cada vez más específicas que cambian de nombre cosas que a la vida del ser humano no le modifican en absoluto. Pero la vida del taxónomo y la taxónoma, que son muy exquisitos, sí le modifican porque se llevan el éxito, ¿sí? Pero nada más. Pero a nosotros no nos modifican nada hoy en día que cambie una clasificación, que a la lechuga se la ponga en un género diferente, a nosotros no nos va a cambiar la vida, ¿sí? Pero a un taxónomo o una taxónoma sí.
Bueno, teniendo en cuenta esto que mencioné, sí, ahora vamos a arrancar con lo que es ya la clase de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver? El cormo, hoy, a partir de hoy, va a ser el cuerpo de la planta, ¿sí? Este cuerpo, a su vez, está diferenciado en tejidos y órganos, ¿sí? O sea, está diferenciado en órganos, que a su vez esos órganos se diferencian en diferentes tejidos especializados, ¿sí? La planta adulta puede pasar a estar o no en estado reproductivo, de esa manera va a formar órganos reproductivos. En el caso de las gimnospermas, sí, van a ser las piñas, y en el caso de las angiospermas, las flores, sí, y luego el fruto cuando sea fecundada, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Cada órgano cumple una determinada función y tiene una estructura anatómica particular. Entonces, la parte aérea, vamos a encontrar flores, hojas y tallos, y en la parte subterránea solo las raíces. El tallo va a cumplir la función de sostener la parte aérea de la planta, sostén, y conducción de sustancias. Y en algunos casos también va a ser de reserva. Hay tallos que son reservantes, como la papa, por ejemplo. Y hojas, ¿sí? Van a cumplir la función fotosíntesis y transpiración, ¿sí? Y también puede ser de almacenaje, como las hojas de la cebolla. Y las raíces van a ser absorción de nutrientes, agua, anclaje al sustrato y también reserva, ¿sí? En el caso de raíces como la mandioca, ¿sí? O como la batata. Flores y Perdón, flores y órganos pregunta. reproductivos, sí, sí. Las hojas, ¿tienen, digamos, contienen nutrientes de reserva? No sé si me Sí, explico la claro que sí. pregunta. Sí, sí, Ok. sí, siempre. Siempre porque las hojas ahí se produce la fotosíntesis y ahí se produce la energía de la planta, ¿sí? O sea que ahí dentro de cada hoja hay como una reserva de energía que la planta después puede usar. Exacto, mínima, pero hay. Sí, sí, la planta ahí puede tener un poquito de almidón. Y aceites también. Y bueno, flora, órganos reproductivos, reproducción, dispersión, frutos, semillas, ¿sí? Todo eso. Que solo lo vamos a encontrar en anquio, ¿sí? En gimno son la piña. ¿Qué le iba a decir? Sí, y vamos a encontrar que hay hojas que son especializadas, ¿sí? En reserva de nutrientes, que son como las hojas de las plantas bulbosas, ¿sí? Plantas bulbosas. Forman bulbo. Entonces, algo muy interesante, ¿sí? Y que tiene que quedar muy claro, porque les va a aparecer en la actividad que tienen que hacer esta semana, ¿sí? Y además lo voy a tomar en el parcial, y además lo voy a exigir el sábado, ¿sí? A esto. Al menos que lo sepan entender. Si después no lo ven, yo les voy a ayudar a verlos el sábado. Pero que lo sepan entender. ¿Sí? La planta, cuando brota, lo hace a través, ¿sí? De meristemas que están a veces en yemas. Las yemas es lo que nosotros comúnmente conocemos por lugar donde va a brotar, ¿sí? En los frutales se ven muy bien. Y vamos a tener yemas que van a dar flores en los frutales y yemas que van a dar ramas. Y por la morfología de esa yema nos damos cuenta si va a dar flor o va a dar rama en un frutal. Todas las plantas, todas tienen yemas. ¿Sí? Todas. Las plantas que son caducas, que se les caen las hojas en el otoño, van a tener yemas que van a guardar para brotar en primavera. Y las plantas que son siempre verdes, tienen yemas activas todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Pues una yema, si está ubicada en la parte aérea, me puede dar ramas nuevas, me puede dar, ¿sí? Hojas nuevas, ¿sí? Me puede dar flores, en el caso de las angios, o me puede dar una piña, en el caso de la gimno, ¿sí? Todo eso puede dar una yema. Y en la parte subterránea, las yemas van a dar, ¿sí? Raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar, ¿sí? Que vamos a tener en la axila, entre una hoja y la rama, siempre una yema axilar.
en la axila, o sea, entre el pecíolo, que ahora vamos a ver qué es, de la hoja, y el tallo, vamos a encontrar siempre una yema. Siempre una yema. Esa yema, como yo les digo, puede dar origen a una rama, a una flor. ¿Sí? Y abajo de esa yema, obviamente, había una que da solo hoja, que es la hoja que se llama hoja austorial, que es la hoja que le da sustento a esta yemita cuando es bebé. Luego, cuando la yema se agranda, crece y ya tiene hojas propias, la hoja austorial ya mucho sentido no tiene y puede caer, ¿sí? Dando lugar a la rama ya gigante que va a tener sus propias hojas y sus propias yemas, porque cada rama a su vez va a tener yemas, ¿sí? Entonces, la planta cuando brota tiene una yema apical. Esa yema apical va a ir diferenciándose y va a ir generando nudos y entrenudos. En cada nudo va a salir hoja, y entre esa hoja que salió y el tallo principal van a salir ramas. Y esas ramas van a salir de una yema axilar. ¿Sí? Y a su vez, en la parte subterránea, cuando la planta brota de la semilla, vamos a tener, ¿sí?, una yema, ¿sí?, radicular o radical, ¿sí?, que va a dar el meristema subapical, ¿sí?, que va a dar todo el sistema radical a la raíz. Cada puntita de cada raíz tiene una yema. ¿Sí? Cada puntita de cada raíz tiene una yema. No tienen yemas laterales las raíces, sino que lateralmente, lo vamos a ver, ¿sí?, más adelante en la carrera, digo en la materia, perdón, que las raíces laterales brotan de un tejido llamado periciclo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No es que tiene una yema lateral la raíz dormida o que está esperando a brotar, no. Las raíces tienen una yema apical nada más, y las raíces laterales brotan de un tejido interno que tiene la raíz que se llama periciclo, y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? En cambio, en la parte aérea sí. ¿Cómo se llama, yemas, profe? Disculpe. ¿Qué tejido cómo? Así lo anoto bien. periciclo, concepto. Igual no se preocupen porque periciclo. Está lo bien, vamos está a bien. ver No, más adelante. ¿Sí? me salió cortado, gracias. No hay por qué. Entonces, ¿qué pasa? La parte aérea tiene una yema apical o varias yemas apicales, porque cada rama va a tener la suya, pero a su vez, cada rama, entre la axila de una hoja y la misma rama, va a tener yemas axilares, que van a dar a nuevas ramas. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de ramificación, es la disposición de esas yemas y cómo va a ir brotando. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. Sí, perfecto, sí. Sí, profe, sí. Y a simple observación podemos darnos cuenta cuando la yema axilar va a ser de basta o de flor. En el caso de los frutales sí, porque es un caso muy particular porque tienen formita. En otros casos no siempre. Ah, ok. A mí me cuesta mucho diferenciar entre lo que principalmente es el chupón del tomate y lo que va a ser una flor. Ahí no veo, o sea, después con el tiempo sí me doy cuenta, pero apenas sale no me doy cuenta de la diferencia. Y bueno, ahí cuesta un poquito porque apenas sale, cuesta, porque todavía vos no les ves los primordios foliares. Los primordios sí, florales, ¿sí? Los pimpollitos chiquititos. Después que pasan unos días ya te das cuenta. Tenés que dejarlo crecer 3, 4 días como para, ya te vas a dar cuenta. No tenés que arrancarlo de una, el tomate. Yo por lo menos hago eso, lo dejo crecer 1 o 2 días y ya me doy cuenta al toque. Voy a Si es llevar flor, lo dejo. foto. Bueno, no los voy a arrancar, pero voy a llevar foto el sábado porque por primera vez veo como unas yemas diferentes en el palto. Intuyo que son flores porque Puede son ser. distintas a cuando nace una rama, pero no estoy segura. Y puede ser Pero no le voy a tranquilamente. arrancar. No, Así voy a llevar no. una foto. Sí. Y bueno, cuando hablamos de semilla y de brotación y de la plántula, ¿sí? Tema interesante tanto para los profes de biología, porque es un tema para enseñar, ¿sí? El desarrollo de una planta, para la gente de viverismo y de agroecología, porque bueno, es la brotación, ¿sí? Se va a cortar. Salgamos y entremos de vuelta, ¿sí? Arranco con esta filmina. Vayan saliendo y ahora entramos de vuelta.